Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No necesita ver a un médico tan pronto como quede embarazada, a menos que surjan ciertos problemas. Descubrir que está embarazada puede provocar una serie de pensamientos abrumadores. Y su primera reacción al enterarse de que está embarazada podría ser ponerse en contacto con su médico. Pero no se sorprenda ni se preocupe si su médico programa una consulta para dentro de 6 a 8 semanas. Si bien es natural preocuparse, no hay necesidad de acudir al médico inmediatamente después de quedar embarazada. Lo mejor que puede hacer es tener paciencia y aprovechar al máximo estas primeras semanas. Dado que es demasiado pronto para realizar ecografías o exámenes de detección, el médico no tiene mucho que hacer en este momento. Sin embargo, hay algunas cosas sencillas que puede hacer para ayudar a garantizar un embarazo saludable. Las vitaminas prenatales son una buena fuente de ácido fólico y hierro, que son importantes en esta etapa. También puedes aprovechar este tiempo para seleccionar a un especialista de la salud que te gustaría tener a tu lado durante el embarazo. Es mejor elegir a alguien con quien te sientas absolutamente cómodo. También hay signos importantes que no debes ignorar, como hemorragias o náuseas intensas, que requieren una consulta temprana con el médico. Algunas mujeres embarazadas pueden sufrir un caso de náuseas intensas llamado hiperémesis gravídica, que requiere medicación y rehidratación. Otro síntoma a tener en cuenta es el sangrado vaginal. Esto se conoce como manchas, y el 25% de las mujeres embarazadas lo experimentan durante el primer trimestre, es decir, dentro de las primeras 13 semanas. Si la mancha es ligera, mantén la calma y observa qué pasa. Si las manchas persisten o se vuelven más fuertes, o si no estás segura de si se están haciendo más fuertes, este es definitivamente el momento de llamar al médico, ya que podría ser una señal de un aborto espontáneo. Un médico le indicará cuál debe ser el siguiente paso. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos más de cerca cómo encontrar un especialista en embarazo que pueda facilitar un poco los próximos 9 meses. Las comadronas y las doulas pueden ofrecer servicios valiosos, pero asegúrate de elegir sabiamente. Si planeas dar a luz en un hospital, es posible que te lleves una sorpresa. Porque, cuando llegue el momento, probablemente te encuentres rodeado de desconocidos, los médicos y enfermeras aleatorios que están de guardia ese día. El solo hecho de dar a luz ya es lo suficientemente estresante, por lo que tal vez quieras considerar contratar a tu propio equipo para que te ayude a sentirte lo más cómoda posible. La mayoría de las mujeres embarazadas eligen un obstetra, pero una comadrona suele ser la mejor opción. Según el Colegio Estadounidense de Enfermeras Parteras, casi el 92% de las mujeres estadounidenses eligen un obstetra, a pesar de que los obstetras se especializan en tratar embarazos complicados, y de alto riesgo que muy pocas mujeres tienen. Así que si estás esperando un embarazo normal, la mejor opción es encontrar una comadrona con la que te sientas cómoda. Uno de los principales beneficios de tener una buena comadrona es que tendrá más tiempo para brindarle cuidados personales. Las comadronas también pueden manejar de manera competente todos los aspectos del parto, pueden ayudarla a evitar que se someta a una cesárea, y a atender cualquier trauma o lesión que pueda ocurrir. Y si te preocupa cualquier complicación, no te preocupes, las comadronas están capacitadas para reconocer situaciones en las que se necesita un obstetra. En 2013, la ginecóloga Nancy S. Roberts realizó estudios comparativos entre el modelo de comadrona, que prevalece en Europa, y el popular modelo obstetra de los Estados Unidos. Los resultados mostraron claramente que, al recurrir a una comadrona, hay menos riesgo de enfermedades y muertes tanto para el bebé como para la madre. Otra buena opción es buscar una doula. Las doulas son especialistas en partos, y pueden brindar una ayuda inestimable para superar el proceso de parto. Sin embargo, dado que no existen regulaciones con respecto a la certificación de doulas, sus calificaciones pueden variar mucho. Por eso es importante hacer los deberes y comprobar sus antecedentes. Lo mejor es encontrar una doula que esté familiarizada con la forma en que los hospitales tratan a los pacientes en trabajo de parto. De esa manera,
evitarás contratar a alguien que pueda tener un acalorado desacuerdo con el personal del hospital mientras sufres dolores de parto. Como las dietas eran más saludables en el pasado, las mujeres embarazadas ahora deben ser estrictas con lo que comen. Lo crea o no, hace 50 años no había listas detalladas que enumeraran los alimentos que las mujeres embarazadas no deberían comer. Las mujeres embarazadas comían casi lo que querían. Esto puede parecer preocupante, pero el hecho es que las personas tenían dietas más saludables en aquel entonces, por lo que había mucho menos riesgo de que una mujer aumentara demasiado de peso durante el embarazo y, por lo tanto, pusiera en peligro el futuro de su hijo. Uno de los mejores ejemplos es el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, que simplemente no se usaba en los productos en el pasado. Hoy en día, sin embargo, se usa en casi todo, y su prevalencia ha triplicado la cantidad de calorías en los alimentos básicos. Los alimentos del pasado también tenían muchos menos conservantes, productos químicos y sabores artificiales. Sin mencionar que las porciones eran mucho más pequeñas en ese entonces. Durante las décadas de 1950 y 1960, las mujeres embarazadas por lo general no aumentaban más de 30 libras. Y si lo hacían, sus médicos no temían ser condescendientes y los regañaban por ello. Esto puede parecer poco profesional según los estándares actuales, pero una breve conferencia es mejor que las 60 a 80 libras que muchas mujeres embarazadas pesan hoy en día. El aumento de peso no solo es perjudicial para su propia salud, sino que también pone en riesgo la salud futura de sus hijos. Es por eso que tenemos esas listas detalladas para ayudar a guiar a las mujeres embarazadas hacia una dieta saludable. Algunas de estas dietas parecen complicadas, pero si las sigues y sigues las reglas, realmente pueden proporcionar los nutrientes óptimos para una futura madre. Parte de una dieta exitosa consiste en saber qué evitar. Productos como los quesos blandos, las bebidas no pasteurizadas y los productos de origen animal crudos o poco cocidos pueden contener bacterias y toxinas muy dañinas. Para mantener una buena dieta, también es importante saber qué alimentos contienen las vitaminas y los nutrientes que las mujeres embarazadas necesitan para tener una salud óptima. Estos incluyen frutas y verduras, cereales integrales y una buena cantidad de proteína magra. Lo ideal es que cada comida tenga estos elementos, además de cosas ricas en calcio, como la leche, las verduras de hoja verde y el tofu. La comprobación de los niveles de líquido amniótico es un motivo importante para los chequeos durante el embarazo. Un feto en el útero no es diferente a un pez en un charco. Para que el pez sobreviva, tiene que haber suficiente agua. Una de las razones por las que te haces chequeos de rutina con el médico es asegurarte de que haya suficiente líquido amniótico en el útero y determinar si tienes polihidramnios, una afección poco frecuente en la que el útero contiene demasiado líquido. Solo el 1% de las mujeres embarazadas padecerán esta afección e, incluso en ellas, suele ser inofensiva y desaparece por sí sola. Sin embargo, se sabe que causa algunas complicaciones graves, como partos prematuros, mortinatos o que el bebé quede atrapado en una posición incómoda. Desafortunadamente, las razones detrás de esta afección se desconocen en su mayoría. Los niveles de líquido suelen estar regulados por la forma en que el bebé traga, por lo que se cree que la afección podría deberse a infecciones u otros problemas de salud que podrían interferir con el desarrollo y la deglución. Otra teoría podría estar relacionada con la diabetes de la madre, pero eso solo representa la mitad de los casos. El resto sigue siendo un misterio. Las madres también pueden experimentar oligohidramnios, la condición de tener menos líquido amniótico del que debería haber. Esto también es poco frecuente, el 4% de las mujeres embarazadas lo padecen, pero puede tener efectos graves, como un aborto espontáneo y partos muertos o prematuros en las primeras etapas. En las etapas posteriores, especialmente después de que se rompa el agua, se puede pellizcar el cordón umbilical, lo que restringe el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno al bebé. Hay dos posibles signos de oligohidramnios en los que puede estar atento. Si tienes pérdidas de líquido o no has aumentado de peso, consulta con el médico para asegurarte de que tus niveles de líquido amniótico estén bien. Inducir el parto es común,
pero solo debe hacerse en casos de emergencia. Si estás al principio de tu primer embarazo, probablemente temes la idea de iniciar el trabajo de parto. Sin embargo, cuando llegan las últimas semanas del embarazo y el malestar alcanza su punto máximo, la mayoría de las mujeres no pueden esperar a que comience el trabajo de parto. Las últimas semanas del embarazo son una mezcla agotadora de cólicos y partes del cuerpo adoloridas e inflamadas. Puede resultar intolerable y, para empeorar las cosas, el bebé golpea o patea regularmente un órgano vital cada vez que se mueve. No es de extrañar que la inducción del parto sea un procedimiento tan popular. Según los obstetras Osterman y Martin, entre 1990 y 2012, el parto inducido aumentó drásticamente, pasando de solo el 9,5% de los embarazos al 23,3%. Si bien es comprensible, la verdad es que el parto inducido artificialmente se prescribe en exceso y debe reservarse solo para emergencias. Un parto natural prepara el cuerpo de la madre para dar a luz, mientras que el parto inducido artificialmente suele llevar a una cesárea, que es mucho más probable que cause lesiones o incluso la muerte. Esta es la razón por la que las inducciones deben limitarse a emergencias, y casos en los que la vida de la madre o del niño esté en riesgo. Un caso apropiado para la cesárea es cuando la presión arterial de la madre está alcanzando niveles peligrosamente altos. Según la ginecóloga holandesa Corine Koopmans, la hipertensión arterial está estrechamente relacionada con las complicaciones del parto, ya que puede debilitar los órganos de la madre, especialmente los riñones. Como resultado, el bebé puede debilitarse, tener un peso inferior al normal y ser susceptible a sufrir lesiones. En casos como este, tanto la madre como el bebé están mejor con el parto inducido. Es importante saber la diferencia entre el parto previo y el parto real. No importa lo que leas o con quién hables, en realidad no hay nada que pueda prepararte para la experiencia real de dar a luz y dar a luz. Pero una cosa para la que puede prepararse es diferenciar entre el trabajo de parto y el período previo al parto. Los dolores previos al parto pueden comenzar tan tarde como 10 días antes de la fecha prevista para el parto, y pueden hacer que te sientas tan mal y agotada que estarás 100% segura de que el trabajo de parto ha comenzado. Pero lo más probable es que solo tengas un poco de dilatación, y que estas contracciones iniciales solo ayuden a que el bebé esté en la posición correcta para el parto. Es importante que el niño tenga la pelvis lo más baja posible. Por muy doloroso que esto pueda resultar, si aún puedes respirar y hablar normalmente y puedes moverte para hacer las cosas, es probable que tengas 1 o 2 días más antes de que comience el verdadero trabajo de parto. Otra forma de saber si las contracciones son solo previas al parto es recostarse en una bañera de hidromasaje o salir a caminar. Si las contracciones no son regulares o si se calman y se vuelven menos dolorosas, no se trata de un trabajo de parto real. Cuando comience el trabajo de parto propiamente dicho, el dolor será mucho peor. En este punto, las contracciones ya no se sentirán como cólicos menstruales intensos. Sentirás un dolor insoportable en la espalda y las piernas, y las contracciones se producirán a intervalos más rápidos hasta que se produzcan cada 2 o 3 minutos, con solo 1 minuto de descanso en el medio. Cuando esto sucede, es hora de ir al hospital. Las técnicas de respiración son esenciales para controlar el dolor de parto, y los baños y las compresas también ayudan. Si alguna vez has visto una de las innumerables películas o programas de televisión en los que aparece un personaje que se pone de parto, probablemente sepas que el parto se facilita al emplear ciertas técnicas de respiración. La forma en que respira es esencial para controlar el dolor de parto. La técnica de respiración más popular que verás en las películas es el método Lamaze. Este método consiste en inhalar 2 veces y luego exhalar 2 veces, mientras se emiten los sonidos e cuando inhalas, y o cuando exhalas. Es un método probado y verdadero, pero en realidad cualquier tipo de respiración profunda y rítmica te ayudará a superar el parto. Lo importante es desviar la atención del dolor concentrándose en la respiración. Esto también puede relajar la mente, aumentar el flujo de oxígeno y proporcionar un útil impulso de energía. Pero si realmente quieres que esta técnica funcione cuando más importa, tendrás que practicar. Ya sea que utilice Lamaze o cualquier otra técnica,
debe practicarla durante todo el embarazo. Recuerda que cuando se trata del dolor y la emoción del parto, tendrás que afrontar muchas distracciones. Pero descubrirás que, con la práctica, una técnica de respiración eficaz te ayudará a dilatar la dilatación mucho más rápido de lo que cabría esperar. Otro método para aliviar los dolores de parto es usar un baño. Acostarse en agua caliente es una de las maneras más simples y efectivas de relajarse y proporcionar el alivio del dolor que tanto se necesita. Lo ideal es que puedas llenar el agua de tu bañera o jacuzzi a una altura suficiente como para cubrir toda tu barriga, pero si esto no es posible, puedes usar una toalla para cubrir la zona expuesta y mantenerla caliente. Hoy en día, muchos hospitales ofrecen la opción de tener un parto en el agua, ya sea en una bañera, un jacuzzi o una piscina inflable. Por lo tanto, si este procedimiento le parece adecuado, asegúrese de investigar y encontrar un hospital que lo ofrezca. No espere que los dolores y las complicaciones desaparezcan después del parto. Podrías pensar que después de pasar por la dolorosa experiencia del parto te mereces un descanso agradable y relajante, ¿verdad? Lamentablemente, la vida tiene otros planes. Hay una serie de pruebas físicas y molestias que le esperan después del nacimiento. No se sorprenda si, durante las primeras 6 semanas después del parto, experimente calambres, hemorragias y dolor en la parte inferior del abdomen y la vagina. Alimentar a su hijo es una experiencia difícil. La lactancia materna a menudo implica senos hinchados, magullados y con goteras con piel seca y agrietada. Y luego está la falta de sueño. Agradecería poder descansar 2 horas antes de que el llanto de su hijo le interrumpa pidiendo leche y atención. Afortunadamente, hay algunos pasos sencillos que puede tomar para ayudarlo a superar este momento difícil. Los baños calientes son una excelente manera de hacer frente a la hinchazón y el dolor comunes que se producen después de un parto vaginal tradicional. Otro consejo útil es comprar compresas higiénicas extra grandes, remojarlas en agua y ponerlas en el congelador. Un par de veces al día, puedes colocarte una almohadilla de hielo en la ropa interior durante unos 15 minutos para obtener un alivio relajante. Por supuesto, también existen medicamentos para aliviar el dolor, como el ibuprofeno, la Vicodina y la lidocaína. Son especialmente útiles cuando se trata de lidiar con el fuerte dolor que se produce después de un parto por cesárea. Este dolor puede durar algunas semanas, y no debes dudar en tomar medicamentos si te los han recetado. Sin embargo, debe permanecer en contacto con su proveedor de atención médica durante este tiempo, ya que existe el riesgo de volverse adicto. Si todo esto hace que parezca que el parto implica mucho dolor y mucho trabajo, bueno, es porque lo es. Pero también hay recompensas increíbles y, una vez que su hijo esté en sus brazos, sabrá que todo ha valido la pena.